a todo mundo en el mundo, del lado de la oferta y de la demanda, pero que afectan especialmente a la comunidad de prestadores de servicios en evaluación, porque es un mercado que está directamente amenazado, no solo por las imposibilidades o las dificultades prácticas de hacer el tipo de investigación aplicada y evaluación de contacto directo y en el terreno, que es no solo común, sino suele considerarse necesario en los procesos de evaluación, sino también por la amenaza presupuestaria y de priorización de política pública que tiene la evaluación como un sector. Creo que la comunidad de evaluadores se parece a muchas personas del mundo y en particular de México, cuyo ingreso es predominantemente de origen laboral. La situación de la comunidad de evaluadores se parece a la situación de muchas personas que trabajan en el modelo de freelance o a partir de proyectos y con equipos flexibles, pero también creo que hay especificidades del mercado de evaluación que en particular en el contexto mexicano actual ponen en grave peligro la continuidad de los esfuerzos evaluativos del Estado mexicano y la capacidad de recursos internacionales o de sociedad civil de compensar ese espacio presupuestario para la evaluación. Si hablamos de los efectos, digamos, directos de la contingencia, bueno, sabemos, y yo creo que ustedes ya lo han estado viviendo, sabemos que esto supone proyectos de evaluación que se posponen o cancelan, contratos que están en riesgo, procesos operativos, conformación de equipos, etcétera, que están en riesgo. También creo que hay una implicación de mediano plazo para la implementación de las agendas de evaluación, porque los propios interlocutores del ecosistema para la evaluación, como las instituciones públicas, las organizaciones sociales, los ejecutores de gasto, etcétera, son actores institucionales que también están en el marco de la contención del el confinamiento y están enfrentando las mismas restricciones. También, por supuesto, y esto se ha discutido mucho en espacios internacionales, mucho más que en México o en el ámbito nacional, es los riesgos humanos asociados con hacer evaluaciones o intentar hacer evaluación y lo que implica en términos metodológicos y de credibilidad la imposibilidad de trabajar en campo y operar normalmente. En segundo nivel, yo creo que además de los riesgos económicos, personales y laborales para los evaluadores, hay una cuestión de fondo que tiene que ver con el mediano plazo. Y creo que ahí en el fondo la pregunta es si creemos que la evaluación es un bien superior o no. Es decir, es un bien cuya demanda solo aumenta cuando el ingreso aumenta y es un bien cuya demanda se colapsa ante choques de ingreso. Creo que la evaluación como sector, tanto en el ámbito nacional como internacional, le ocurre lo mismo que a la política social. Son instrumentos que tendrían que ser contracíclicos, pero por la forma en la que se financian y por la forma en la que se toman las decisiones, suelen ser procíclicos. ¿Qué significa esto? Que en las preocupaciones prioritarias, tanto del ámbito internacional como de las organizaciones internacionales, no va a estar proteger el presupuesto de evaluación, cuando está en riesgo la resiliencia básica de las sociedades, la supervivencia de muchos millones de individuos y la continuidad más o menos, aunque sea precaria, de la prestación de bienes y servicios básicos. En ese escenario parecería que la evaluación o las medidas compensatorias o invertir en conocimiento, en producción de evidencia, parecería un lujo, aunque en realidad yo planteo que esa es una falsa disyuntiva, porque es justo este momento de toma de decisiones con escasez y de altísimos niveles de incertidumbre y de muchos riesgos sociales y económicos asociados a no tener un paquete de políticas públicas que pueda compensar al menos parcialmente los efectos negativos de esta coyuntura, lo que enfrentamos es un retroceso claro en la centralidad de la evaluación en el debate público y en la construcción de escenarios posibles para financiarla en el mediano plazo. Y aquí les comento nada más dos cosas. Yo he visto con entusiasmo, por supuesto, que la comunidad internacional y las multilaterales han reaccionado muy pronto para tratar de generar esquemas de flexibilidad en su propio proceso de contratación y evaluación y tratar de construir oportunidades en medio de la crisis. FAO, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el AIG del Banco Mundial, el propio BID y muchos órganos que promueven
la evaluación en el desarrollo internacional, se están planteando cómo podemos resolver problemas éticos de hacer evaluación en estos momentos, riesgos asociados a la evaluación, innovaciones metodológicas para sustituir el trabajo de campo e incluso ventajas y ventanas de oportunidad para la innovación y para que la evaluación ofrezca una fuente privilegiada de información y aprendizajes rápidos en un entorno que cambia demasiado rápido. Al mismo tiempo, yo sospecho que vamos a enfrentar restricciones de economía política muy graves y que quizá el próximo año y los siguientes 3, lo que suceda es que desde los esfuerzos de reconstrucción de los países donantes, se destinen menos recursos a la cooperación internacional, que eso afecte la agenda internacional de evaluación y que en los países, en el caso particular de América Latina, la gravedad del impacto social que se espera y la necesidad absoluta de priorizar presupuestos y atención gubernamental a tratar de compensar estos choques, va a ser difícil que haya un soporte nacional y soporte internacional para mantener el ímpetu que, al menos en América Latina y en general en el mundo de la cooperación para el desarrollo, el ímpetu, el auge y el empuje que había tenido la evaluación hasta ahora. En ese sentido, mi perspectiva, creo que hay dos formas de ver esta crisis, como una amenaza brutal a la profesión, a la cultura de la evaluación y a la posibilidad de hacer evaluación en materia de desarrollo en nuestros países, pero también como una oportunidad de innovación. Y yo no quisiera ser excesivamente pesimista, pero sí creo que uno de los principales desafíos va a ser combatir la pérdida de prioridad y visibilidad que van a tener las agendas de evaluación casi irremediablemente en el mediano plazo. Ahí lo dejaría. Gracias, Claudia, por esta primera intervención. Yo creo que nos vas apuntando a un primer tema, que es este de la escasez de recursos y la cuestión de la prioridad sobre la evaluación. Yo ahora abriré el espacio para Giovanna, para que nos platique su perspectiva respecto a cómo vemos la situación de las y los evaluadores ante la situación del COVID. Y no sé si quieres que presente la lámina que me habías pasado. Gracias. Ah, sí, está bien. Y también si quieren encender mi video, porque yo no lo puedo encender. Está en sus manos. Sí, como Itzel lo comentaba introduciendo la sesión, hace un mes exactamente nos reunimos las personas que integramos la comunidad de aprendizaje e innovar en la evaluación de ACEVAL para reflexionar de manera muy informal y dinámica sobre las implicaciones de la pandemia para la evaluación. Y un poco con esa lluvia de ideas iniciamos un diálogo que ha seguido en este mes y voy a tratar de condensar, de cristalizar algunas reflexiones a partir de todo lo que venimos comentando y también de otras conversaciones que he tenido y lecturas, ¿no? También que he tenido con colegas en este periodo. Y creo que para situar un poco mi intervención, la perspectiva del grupo es de personas que trabajamos desde la academia o como consultores, evaluadores, y en México, ¿no? Entonces creo que también hay que verla en ese contexto. Creo que hay temas que van más allá de las fronteras nacionales, sin duda, en este momento. Creo que las principales implicaciones que observo son 4. Y partiendo de lo más cercano, como ya lo comentaba Claudia, o sea, creo que el primer impacto que hemos sentido es que la cuarentena está afectando nuestra forma de trabajar. Y es algo que también en el grupo salió luego. En el corto plazo nos estamos enfrentando con retos para la recolección de datos en campo. Está cambiando la forma en que trabajamos en equipo. Y también para quienes son docentes, bueno, han tenido que reinventar en parte su forma de trabajar. Y ahí creo que o sea, la forma en que estamos respondiendo y donde hay potencial también de profundizar una respuesta es sobre todo el uso de tecnologías de la información y la comunicación
Creo que en México hay un enorme potencial para aprender a aprovechar la tecnología existente, y quienes están comenzando a hacerlo han reportado también como darse cuenta de qué ventajas comparativas, además de desventajas, tiene, por ejemplo, hacer entrevistas virtuales con respecto a las presenciales, y como ir volviéndonos más familiares con estas tecnologías y qué pueden aportar al trabajo de evaluación. También esto implica enfrentarse a la brecha digital que hay en este país, y que nos pone un límite a qué tanto podemos, por ejemplo, alcanzar a las personas beneficiarias de algunos programas con tecnologías de la información o de la comunicación. Dicho esto, o sea, creo que hay muchos ejemplos de cosas que se están haciendo en la comunidad de evaluación en México y en otros países muy interesantes para justamente innovar en la forma en que trabajamos ante esta contingencia, que quizá van a marcar también en nuestro trabajo, van a quedarse, ¿no?, en la forma en que trabajamos después, desde talleres en línea para elaborar teorías de cambio, aprovechar entrevistas y encuestas telefónicas o en línea de mejor manera, el uso creativo de videos, imágenes, diarios, y también el uso de datos geoespaciales y grandes datos, que también tienen un enorme potencial que todavía no se ha del todo explotado en México, sin duda. Esto en cuanto a lo inmediato y cómo afecta nuestra forma de trabajar la contingencia que estamos viviendo. Sin duda, otro tema emergente es la contracción de la demanda de evaluación, que yo también veo ya ocurrir y muy probable también en el mediano plazo. Me gustó mucho que en un blog reciente Michael Patton decía que ahora nadie está pensando en la evaluación y que le toca a los evaluadores posicionarla. Bueno, en un país como México, sin duda, la reducción, los recortes presupuestarios que estamos enfrentando van a tener implicaciones muy fuertes, al menos para el presupuesto público en evaluación, y también están cambiando las prioridades de gasto. Yo ahí la oportunidad que veo, porque quiero ser optimista lo más posible en esta coyuntura que es retadora, es reposicionar la evaluación. Creo que al menos en México ya había un debate desde hace tiempo sobre la necesidad de renovar la forma en que hacemos evaluación, y creo que esta crisis un poco precipitó ese debate y hace muy urgente realmente abrirse a otras formas de trabajar. Yo creo que el primer paso ahorita es acercarnos a quienes comisionan y a quienes usan nuestras evaluaciones para preguntarles cómo están, qué están haciendo y cómo han cambiado sus necesidades. Al menos es algo que yo en lo personal estoy haciendo, y también sé que otros colegas lo están haciendo. Y tratar, quizá en un escenario donde, creo yo, la evaluación es súper valiosa, pero hay una reducción de prioridad y de presupuesto, tanto público como en otros sectores, tratar de diseñar procesos y servicios de evaluación ágiles, digamos, y de bajo costo, que rescaten la esencia de la evaluación, o al menos una de sus esencias, que es el aprendizaje y la reflexión a lo largo del proceso, desde el diseño hasta la implementación, pero quizá sin poder, en todos los casos, implementar el tipo de análisis y estudios que estamos de largo alcance que a veces estamos acostumbrados a hacer. Y creo que desde las asociaciones de evaluación como CEVAL tenemos también un trabajo que hacer en tratar de incidir en esa agenda de evaluación y de posicionar la importancia de hacerlo para acompañar la respuesta a la crisis. Y creo que un tercer punto muy relacionado es justamente que también están cambiando y van a cambiar los usos y por lo tanto el papel de la evaluación. Y sin duda en la etapa de respuesta, digamos, las organizaciones con las que trabajamos se están viendo en la necesidad de ajustar sus modelos de intervención y sus modelos operativos. Se están implementando de manera muy rápida acciones de respuesta de las cuales hay que aprender en la marcha.
y también hay que tomar decisiones en contextos complejos y de incertidumbre. Y creo que en este escenario la evaluación tiene mucho por dar. Hay aspectos como, por ejemplo, la síntesis de evidencia y la sistematización de aprendizajes que creo se vuelven muy relevantes. También creo que tenemos que difundir y adoptar, integrar más a nuestra práctica, digamos, tipos de evaluación que parten de una visión de complejidad, de procesos adaptativos, que nos permitan, uno, o sea, ubicar las intervenciones que evaluamos en todas las interacciones con fenómenos tanto locales como globales, que ahorita vemos más claramente que nunca. También experimentar con métodos que nos permitan, digamos, hacer evaluación rápida con ciclos rápidos de retroalimentación, espacios de reflexión frecuentes a lo largo del ciclo de política o de proyecto de programa, y también que nos permitan evaluar resultados emergentes que no estaban ya, digamos, previstos o planeados, porque obviamente ahorita muchos de los planes están en el aire. Creo que es una caja de herramientas, de enfoques y métodos que ya existe, pero que quizá no hemos integrado plenamente a nuestro trabajo, y veo una oportunidad por hacerlo ahora. Y creo que un cuarto punto para mí es que, o sea, ya pensando en un escenario de mediano a largo plazo, o sea, viene una crisis económica profunda, al menos en México, creo que también a nivel global, que puede también conllevar otras crisis, ¿no? Social, política, y bueno, y en medio de todo esto el planeta está en una crisis climática, hay una desigualdad creciente ya desde antes de la pandemia, entonces tenemos un montón de crisis que se están intersectando, y creo que esta coyuntura nos da, o sea, por retadora que sea, nos da la oportunidad también, o digamos, hay una oportunidad de utilizarla para cambiar rumbo y para orientar las sociedades hacia algo diferente. Y creo que la evaluación puede jugar un papel en apoyar esos procesos y también en abrir espacios de reflexión sobre las sociedades que queremos y cómo nos queremos encaminar hacia ellas, y que también vamos hacia esos objetivos. Sí, creo que ahí lo dejaría. Muchas gracias, Giovanna. Tenemos ahí unas preguntas más, pero la verdad es que me gustaría que Claudia nos siguiera abordando el tema del reto. Y cómo incluso yo adelanto, pero este reto también se ha circunscrito en el tema del uso de la evidencia, ¿no? Si de por sí teníamos un problema de si los presidentes usaban evidencia, ahora también está ese reto y cómo se ha enfrentado. Claudia, adelante. Sí, bueno, en relación a esto que acaba de decir Giovanna, quiero comentar algo más. Una cosa que creo que es interesante y que puede verse como una oportunidad de esta crisis brutal es que muchos marcos de referencia teóricos, conceptuales y metodológicos que se han considerado innovadores, pero que no se han querido aplicar o no se han querido desempaquetar, como el enfoque de complejidad, el enfoque de resiliencia, el enfoque de interseccionalidad, etcétera, y por supuesto la aplicación de herramientas de la ciencia de datos o de data science que proviene de fuentes públicas e inclusive privadas, son herramientas que estaban como flotando alrededor de la comunidad de evaluación, pero que nunca era en serio. Tenemos debates conceptuales muy interesantes sobre lo que implica tal o cual herramienta, pero creo que esta coyuntura nos obliga a sacar de las cajas estas herramientas sí o sí, porque de pronto la realidad se aproxima mucho a la teoría. ¿En relación a qué? Altísimos niveles de incertidumbre, complejidad, desarrollo emergente, que ya mencionó Giovanna, la importancia de, en el caso particular de la contingencia y el cumplimiento con las medidas de prevención,
la importancia de contar con mecanismos efectivos anclados en evidencia conductual para promover la confianza, la cooperación y la digamos, coordinación colectiva para protegernos, ¿no? Para alcanzar la inmunidad de rebaño, pero en términos sociológicos y políticos, no en términos epidemiológicos. Creo que eso es súper importante, y si lo vemos como una oportunidad, creo que nos obliga a hacer el catch-up, la actualización de nuestras de herramientas que creo que ya están más o menos desarrolladas y que se han aplicado en el mundo de la evaluación, pero que no son lengua franca entre la comunidad de evaluadores. Son todavía como modelos aspiracionales o de vanguardia que creo que ahora son absolutamente imprescindibles para responder de manera proactiva. También creo que vamos a dar un pasito atrás en un sentido no literal. Así como nos obliga la realidad a adoptar las herramientas que se consideraban de vanguardia como herramientas de uso diario, también creo que a la evaluación se le va a pedir que se acerque otra vez al monitoreo y que sea un mecanismo de monitoreo dinámico de procesos abiertos, y por lo tanto que esté mucho más cerca de la toma de decisiones inmediata y de la generación de información en tiempo real que de la reflexión desde la distancia, desde la independencia, para hacer valoraciones globales respecto a las políticas. Creo que vamos a dejar de evaluar las grandes decisiones y los grandes paraguas para empezar a monitorear, evaluar en tiempo real pequeñas decisiones, ¿no? Un poco tomando el término de la economía conductual, pequeños nudges que buscan sobre la marcha ir respondiendo a un entorno cambiante, no solo en el marco de la contingencia, sino en el marco de las consecuencias económicas que se avecinan. Y ahí también coincido con Giovanna en señalar que no estamos en las prioridades gubernamentales, pero va a ser muy importante que exista la capacidad de generar información y conocimiento nuevo respecto a dinámicas no anticipables y no conocidas que está generando no solo la contingencia, sino que va a generar las múltiples ramificaciones de sus consecuencias económicas, sociales y eventualmente políticas. Y les doy un ejemplo. La Agenda 2030 se ha presentado en la comunidad del desarrollo como el primer esfuerzo real, serio, coordinado desde el ámbito internacional para pensar el desarrollo en términos integrales, interseccionales, integrados y no en silos. Bueno, este tipo de choque ya nos ganó la batalla para tratar de mezclar los hilos, porque las interdependencias, tanto positivas como negativas, que está generando esta dinámica a nivel global, a nivel local, entre sector público y privado, entre la lógica de la protección individual y la coordinación colectiva, pues está rompiendo todos los hilos tradicionales, está rompiendo las fronteras de sectores, está rompiendo las fronteras de ámbitos de acción gubernamental, está rompiendo fronteras entre público y privado, entre local y global, y por supuesto está generando mayores niveles de incertidumbre y muchas variables que no se pueden anticipar en los modelos más controlados y, digamos, reduccionistas de evaluación, como es la evaluación de impacto experimental o visiones más positivistas del análisis de las políticas. O sea, ahí creo que también es una oportunidad, es un desafío, pero sí supone que si el mundo está cambiando y va a cambiar, no sabemos todavía en qué dirección, es absolutamente imprescindible que las herramientas de la evaluación cambien, la orientación de la comunidad de evaluación cambie y que empecemos a predicar con el ejemplo en el sentido de empezar a demostrar cómo la vocación por el aprendizaje, la capacidad de identificación de lecciones en el corto plazo y la preexistencia de redes globales que intercambian evidencia, buenas prácticas, experiencias de fracasos, etcétera, son en sí mismo un bien público para la toma de decisiones o al menos para el debate público. Y ahí quiero tocar un tema que acaba de apuntar Antonio, que creo que tiene que ver con una preocupación que es de México, pero no exclusiva de México. Creo que es una preocupación regional y hasta cierto sentido global, es de las implicaciones que tienen este tipo de crisis y este tipo de riesgos para la centralización de la toma de decisiones por condiciones de emergencia y cómo esto puede ser un enemigo de la sociedad abierta, ¿no? Hay por ahí un texto muy interesante de Yuval Harari, siempre digo mal su nombre, me disculpo, en relación a la amenaza que tienen las sociedades liberales cuando ocurre una emergencia de este tipo.
porque es más difícil decirle la verdad al poder en condiciones de urgencia, emergencia, porque es más difícil debatir en el marco de pluralidad y diversidad de opiniones cuando se tienen que tomar decisiones sobre la marcha, y también es mucho más difícil exigir y rendir cuentas cuando estamos en la tormenta perfecta. Creo que eso es una amenaza de la crisis y es una amenaza de lo que está por venir, pero ahí sí me gustaría pensar que en particular la comunidad de evaluación, la sociedad civil y la activación del sector privado en el debate sobre políticas públicas va a permitir ir construyendo resiliencia desde la sociedad civil y desde el mercado, si no es posible a raíz del mercado. Y ahí también conecto mucho con algo que Claudia, espera un segundo. Claudia, no te escuchamos. gubernamental. Ahí sí. Ya, adelante. Y la gubernamentalización de la evaluación ayudó mucho para institucionalizarla, para regularizarla, para promover la cultura de la evaluación y, por supuesto, para crear un mercado dinámico y competitivo de evaluación. Al mismo tiempo, eso, ya de la lectura que tenemos en la comunidad de evaluación desde hace varios años, parecía estar en necesidad de evaluación, de expansión y de diversificación para rescatar la utilidad y el uso de la evaluación, más allá de la ritualización de los ejercicios de la evaluación en el gobierno. Yo creo que este choque, paradójicamente, nos va a ayudar en el buen sentido a desgubernamentalizar la evaluación, a diversificar la preocupación y la demanda por evidencia y a generar sinergias y vínculos que no eran obvios, al menos en los años recientes. Y les doy un ejemplo muy digamos, muy elemental. En México, por las razones de la contingencia, el INEGI ha anunciado que es muy probable que no se puedan levantar muchas encuestas básicas, entre ellas la ENOE, que es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que es un panel trimestral. Lo que esto implica es que justo en el momento más grave de la vulnerabilidad laboral de la crisis, vamos a tener que transitarla a ciegas, porque no va a ser posible levantar esta información. Al mismo tiempo, hay un deterioro, claro, creo que bastante claro, del flujo de información gubernamental respecto a lo que está sucediendo con los programas sociales. Entonces, tenemos vacíos de información por el lado de la demanda y vacíos de información por el lado de la oferta. Por ahí en un blog del Banco Mundial, alguien hablaba de la evaluación en la era del COVID como el ejercicio de jugar a los bolos a ciegas, ¿no? De bowling in the dark, ¿no? Que es tratar de mantener el juego de la evaluación en un sentido metafórico en medio de la oscuridad. Bueno, en medio de esa oscuridad, un colega esta mañana me señaló un dato bien interesante, secundario, proxy, quizá no, que no sobreviviría una revisión metodológica robusta, de cómo identificar de manera georreferenciada con Google Analytics la demanda potencial de préstamos y apoyos gubernamentales que se han anunciado en México utilizando las herramientas de Google. Sabemos que las herramientas de redes sociales, de Facebook y de Twitter han sido importantes para identificar variaciones en la reducción de la movilidad en los países. Sabemos que todos tenemos unas pequeñas herramientas de espionaje industrial en nuestros teléfonos inteligentes y creo que en esta coyuntura ese tipo de generación de información pública en clave de gobernanza, que depende de las TICs, de la generación descentralizada de datos, de fuentes distintas de generación de información, nos van a enriquecer no solo las fuentes de información, sino a los actores y perspectivas que pueden participar en un esfuerzo que creo que es muy importante en este corto plazo, que es tratar de encontrar mecanismos secundarios para levantar información. Cuando la situación cambia y las amenazas son nuevas, es imprescindible regresar al terreno. En el caso de una crisis sanitaria como esta, es imposible y riesgoso regresar al terreno en el sentido literal del término. Así que vamos a tener la obligación y la responsabilidad de buscar de manera colectiva estas formas de regresar al terreno sin tocar al terreno para ofrecer este tipo de información que no va a estar porque los gobiernos se van a tardar mucho en reaccionar y que es muy difícil capturar con los instrumentos estadísticos tradicionales precisamente por las condiciones en las que está la población y por los altos niveles de incertidumbre. Y ahí les doy un ejemplo muy interesante de EQUIDE en la Universidad Iberoamericana,
que se animó. Las encuestas telefónicas en México tienen ciertos problemas por sesgos de muchas naturalezas socioeconómicos y por la tasa de respuesta y el perfil de quienes responden las encuestas telefónicas. Pero ahora, como estamos en condiciones de confinamiento, no sé si generalizado, pero sí masivo, pues se animaron a hacer una encuesta telefónica para estimar efectos de corto plazo en bienestar, en pérdida de empleo, estimación de cuánto tiempo pueden los hogares mexicanos aguantar en confinamiento sin necesidad de regresar a la calle a procurar el ingreso y algunos indicadores de salud mental y violencia doméstica. Es una encuesta modesta, es representativa a nivel nacional, se hizo con un equipo muy chiquito y con pocos recursos y creo que hasta ahora es una fuente privilegiadísima de información para saber lo que está pasando en los hogares, que no va a poder rescatar INEGI, que no van a poder rescatar los esfuerzos tradicionales de evaluación en el marco del PAE, y que es posible identificar, así sea de manera imperfecta y con algunos instrumentos proxy y algunos asegúnes, con respuestas creativas que utilizan el confinamiento como un experimento natural para levantar datos de una forma distinta. Gracias, Claudia. Giovanna, igualmente seguimos el debate, pero a ver si nos puedes también platicar tu perspectiva de cómo la evaluación puede ayudar o puede ser incluso una herramienta de oportunidad para entender este contexto, esta situación y qué pueden hacer los países, los gobiernos nacionales, subnacionales ante este escenario. De repente estamos en un mundo casi tradicional, evaluando programas que ya estaban surgiendo, pero la evaluación puede surgir ahora como esta herramienta para tratar de dar respuesta a lo que deben hacer los gobiernos, tanto en temas sanitarios, pero igual desde luego está todo el tema de qué hacer en el tema económico, en el tema de resolver estas crisis económicas, tal y como nos plantea este ejemplo Claudia, en el tema de microcréditos. ¿Cómo ves tú el papel de la evaluación como para poder dar respuestas o algunas ideas para salir adelante? Sí, en estos días todos hemos observado eh, que la evidencia ha ocupado nuestras pantallas todas las noches en los reportes de la Secretaría de Salud. Y de alguna manera eso puede parecer que se está abriendo, que está volviendo a abrir un espacio para la toma de decisiones basadas en evidencia. Y creo que hasta cierto punto ha sido así, pero justamente en la comunidad evaluadora algunas personas señalaban que la evaluación ha brillado por su ausencia y que y también en la comunidad académica se ha señalado que la evidencia, digamos, de las ciencias médicas, sí ha tenido, y de la epidemiología sobre todo, ¿no? Ha tenido mucha prominencia y todo el mundo se está familiarizando con algunos términos y algunos datos, pero otros tipos de evidencia, por ejemplo, que puede proporcionar las ciencias sociales, no ha encontrado el mismo espacio para informar la respuesta a la crisis. Y en ese sentido, creo que la evaluación sí tiene un gran potencial para acompañar los procesos de respuesta y recuperación, quizá de dos maneras. O sea, en el momento inmediato de la respuesta, un poco como ya lo delineaba Claudia, acompañar los procesos de diseño e implementación rápida de respuestas para aprender en la marcha. Y esto implica, exacto, que la evaluación ya se vaya fusionando con el monitoreo y hasta con el diseño de intervenciones, y se vaya regresando un poco a su esencia, que es ir informando con evidencia los procesos de intervención y creando espacios de aprendizaje y de reflexión a lo largo del proceso, ¿no? En ciclos rápidos de retroalimentación. Eso es algo que me gustaría mucho ver, por ejemplo, en México, que se estuviera haciendo, y creo que hay un potencial para ir acompañando en diferentes sectores la forma en que se está respondiendo, también considerado que nos encontramos ante una situación que nadie ha vivido antes, entonces tenemos que estar aprendiendo en la marcha y lo más rápido posible
para trabajar lo mejor posible y reducir impactos negativos y también tratar de, digamos, de aprovechar la crisis para atender también otras crisis preexistentes que siguen estando ahí en nuestros países. Y creo que en el mediano plazo, ya en la recuperación, un poco como lo decía en mi primera intervención, creo que la evaluación puede tener un papel muy importante, también involucrándose desde los procesos de diseño para estructurar modelos de intervención digamos, que nos permitan recuperarnos, no solamente regresar a como estábamos antes, sino construir mejores sociedades. Y creo que hay enormes oportunidades que a menudo no se aprovechan en términos de diseñar intervenciones o iniciativas que atiendan diferentes problemas al mismo tiempo, aprovechando los cobeneficios y las sinergias que existen. Ahí creo que ahora más que nunca la evaluación puede tener un papel, o sea, desde la etapa de diseño, pero también en la etapa de implementación dinámica para direccionar, para orientar estos procesos. Y coincido con Claudia en que también veo nuestro papel como profesionales de la evaluación en esta coyuntura, también en términos de abrir espacios democráticos de diálogo sobre cómo se está respondiendo. O sea, porque es cierto que el hecho de tener que responder rápido implica, a veces, hasta está implicando en muchos casos estrechar los espacios de debate democrático adentro del gobierno y afuera hacia la ciudadanía. Y creo que es nuestro deber tratar de abrir de manera creativa, innovadora esos espacios y de no dejar que se cierre la conversación de hacia dónde queremos ir y qué implicaciones va a tener la forma en que estamos respondiendo y la forma en que vamos a orientar la recuperación cuando pase la etapa de emergencia. Gracias, Giovanna. Hay varias preguntas del público. Voy a tratar de sintetizar algunas. Y yo invitaría también a los demás participantes de la comunidad que nos acompañen ahora también a publicar en el chat sus preguntas. Y si hubiera también oportunidad, también abrimos luego el micrófono. Pero ahora voy a empezar con las primeras preguntas que la verdad son muy pertinentes con lo que hemos venido platicando. Esteban Tapela desde Argentina nos pregunta ¿cómo es posible que la evaluación pueda tratar de resolver las preguntas de qué modelo de intervención está funcionando mejor? ¿El de Estados Unidos o Brasil, que son mucho más abiertos, o Costa Rica, Argentina, Colombia, que tienen modelos de confinamiento mucho más cerrados? ¿La evaluación puede ayudarnos a entender qué es lo que va a pasar? Es una pregunta. Otra pregunta de GLA94. ¿Creen que se vayan a priorizar ahora los métodos cuantitativos en detrimento de los cualitativos? Esa es otra pregunta. Y otra tercera pregunta, y cerraría esto. En general, si podemos construir metodologías apoyadas en información pública y redes para evaluar fenómenos o procesos concretos. Un poco también ya lo que había mencionado Claudia. Adelante, Claudia. Sí, ¿qué tal, Esteban? Oye, veo a todos en el chat, me da mucho gusto verlos. No los veo en la pantalla, pero me da mucho gusto estar también acompañada de queridos amigos y colegas que somos cómplices de la misma misión. Me da mucho gusto verlos, al menos en la pantalla del chat. Yo voy a contestar las preguntas y también voy a seguir un poco debatiendo con Giovanna. Yo creo que al menos en México no estamos viviendo un buen momento para la evidencia de políticas públicas. Y que digamos, una prueba de ello es que, con excepción de los datos de monitoreo epidemiológico que han sido presentados con un control gubernamental brutal y con poco acceso para el debate abierto, etcétera, etcétera, no estamos recurriendo a la evidencia y al aprendizaje colectivo para pensar la respuesta a la crisis. O sea, yo sí le cedo al epidemiólogo el control centralizado del manejo de la contingencia, pero sé que el epidemiólogo no te va a haber nada que decir cuando definamos
si es posible dar en algunos meses fin a esta modalidad de contingencia o si tenemos que convivir con esta amenaza a la salud pública de manera continuada y todos los cambios que eso supone en gobernanza social. O sea, sí creo que son cambios inéditos para los que va a ser absolutamente necesario movilizar el conocimiento científico a la antigüita y las innovaciones metodológicas y conceptuales que se van a ir desarrollando a lo largo del camino. Creo que la evaluación, recontestando a la pregunta de Esteban, creo que al menos en el debate público, los mecanismos tradicionales de aprendizaje desde la evaluación no han sido útiles para hacer las comparaciones pertinentes entre países. Entre otras cosas, porque no hay un flujo comparable de información que permita hacer comparaciones válidas. Entonces, estamos comparando países distintos, con perfiles demográficos distintos, con temporalidades distintas en el inicio de la emergencia, con procesos decisionales distintos, con percepciones respecto a modelos. Seguramente ustedes han, al igual que muchos de nosotros, han estado aprendiendo muy rápido de que hay 7 modelos de contención y que esto sucede así. La realidad es que no es tan cierto que haya modelos puros a los que han apostado los países. Todos los países han ido cambiando de decisiones en función de la coyuntura y de aprendizaje de otros países. Y no es estrictamente cierto que podamos vernos en el espejo de China o en el espejo de España o Italia, por la sencilla razón de que nuestro perfil epidemiológico, nuestras comorbilidades y la capacidad instalada de nuestros sistemas de salud es bien distinta. Empezando por la imposibilidad brutal que tienen las economías latinoamericanas para mantener por un periodo razonable los confinamientos por precariedad laboral y por el peso importantísimo que tiene la economía informal en el ingreso de los hogares. Entonces, creo que no estamos pudiendo hacer esas comparaciones y sacar, digamos, el expertise comparativo de buenas prácticas internacionales para la evaluación, porque el evaluando se está moviendo demasiado rápido. Creo que vamos a tener la oportunidad de hacer eso en un mediano plazo, pero creo que no en la coyuntura. Creo que en la coyuntura sí tenemos mucho que ofrecer como comunidad, con información relevante en tiempo real, compartiendo radiopasillos de decisiones gubernamentales, de información, de percepciones sociales, haciendo que nuestros propios diseños de evaluación interactúen con el choque exógeno, ¿no? Por ahí vi en alguna red social, no me acuerdo, Twitter o algo por el estilo, que alguien decía, ¿a cuánto apuestan a que no pusieron una pandemia global en su último FODA, ¿no? Y era como de chiste, ¿no? Pero acuérdense que cuando hacemos análisis de riesgo, un choque externo que pone en jaque la sola posibilidad de implementar la intervención y la posibilidad de monitorear el problema que le dio origen, de acuerdo a los talleres en los que todos participamos de marco lógico, nos obliga a regresar al pizarrón y replantear todo. Repensar el problema, repensar la intervención y volverlo a replantear 3 veces. Bueno, esto es lo que está ocurriendo no solo en las intervenciones públicas, nos está ocurriendo a los evaluadores como seres humanos y como prestadores de servicios. Entonces yo creo que también es un poco excesivo esperar que como comunidad tengamos la resiliencia y la respuesta para reaccionar de manera muy rápida a el entorno de gran incertidumbre y con información cambiante. Sí creo que como comunidad y como evaluadores podemos y quizá debamos asumir la responsabilidad de ser testigos no protegidos de lo que está pasando, de ser memoria histórica parchada de las cosas que están en nuestro entorno, en nuestro expertise profesional, en nuestra incidencia, en nuestras redes. Soy de las personas que cree, y en algunos foros me han dicho que soy muy catastrofista, que lo que necesitamos todos es hacer una conversión a la economía de guerra. Conversión industrial, conversión social, conversión de mercado. Y siguiendo esta analogía, yo creo que la comunidad de evaluadores también puede hacer una conversión industrial muy importante, que es convertir nuestras redes preexistentes, nuestra vocación, nuestros vínculos globales y los espacios que hemos construido en una época de auge internacional para la evaluación, en una especie de redes informales de gestión del conocimiento en tiempo real. Porque eso no lo está haciendo nadie, no va a haber contratos públicos ni internacionales para hacer eso, pero se va a necesitar muy pronto, porque no importa lo que digan las estimaciones gubernamentales o nuestras perspectivas o más optimistas o menos optimistas respecto al
al tamaño del choque económico, la realidad es que todos los gobiernos y las sociedades democráticas y no democráticas enfrentan la necesidad ineludible de responder de manera distinta a los choques no anticipados de esta crisis. Y creo que en ese marco sí va a haber una ventana de oportunidad para esta información que no está levantando nadie y que como evaluadores podemos generar, compartir y, digamos, documentar utilizando los entornos profesionales de vocación y laborales en los que ya operamos. Entonces yo ahí sí imagino una conversión industrial potencialmente productiva y de sinergia de las redes preexistentes de evaluación y sobre todo de su conexión con el mundo de la ciencia de datos y con el mundo de generación georreferenciada de datos que ofrecen los mercados. Estoy pensando en Facebook, en televisión abierta, en en televisión de paga, en muchas herramientas de las políticas de segmentación de mercados que están generando de manera cotidiana información georreferenciada de comportamientos individuales y que nunca se conectan con el gobierno ni con las preocupaciones de los evaluadores. Yo veo ahí una gran ventana de oportunidad. Finalmente les quiero compartir a lo mejor no está muy relacionado, pero ahorita me acordé de eso. Una de las consecuencias del confinamiento es que uno se vuelve mucho más disperso. Entonces, quienes ya me conocen saben que soy dispersa, pero ahora ando mucho más dispersa. Pero les quería contar de una conversación reciente que tuve con Michael Bamberger, un pionero de nuestra área que ha hecho evaluación en todos los regímenes políticos y los países del mundo y con todos los métodos. Y me decía hace un poquito más de un año que le preocupaba mucho que, dada la intensificación del uso de grandes datos en todos los sectores de la economía y la sociedad, él veía que la comunidad de evaluación no estaba actualizándose a la velocidad suficiente y que había un peligro real de que fuéramos sustituidos por el nuevo data scientist con herramientas muy interesantes de visualización de datos. Porque la ciencia de datos lo que ofrece es información nueva, sistematizada y autoexplicada o en lenguaje ciudadano de manera muy costo efectiva. Y los métodos tradicionales de los evaluadores suponen mayor inversión, son muy intensivas en recursos humanos, en tiempo y tienden a generar productos de conocimiento que no son de fácil socialización. El reporte muy largo, la nota metodológica de 15 páginas, la discusión, lo sabemos todos, la discusión estandarizada de los criterios de DAC en todas las evaluaciones de UNICEF y las estrategias de mitigación o de organismos internacionales. Entonces, a mí me gustaría pensar que en este marco de necesidad de transformación, la profesión de la evaluación se va a encontrar con la ciencia de datos un poco por necesidad y un poco por accidente, y que eso puede generar mucha innovación. No sé si el futuro es de los métodos cuantitativos o de los métodos cualitativos. Yo creo que la idoneidad de los métodos depende del tipo de pregunta que queremos contestar y para qué queremos utilizar la respuesta. Y que en estas condiciones me imagino que vamos a necesitar métodos quali-quanti mixtos, semi-quali y digamos que vamos a necesitar nuevo instrumental lingüístico y conceptual para imaginar todas las formas en las que vamos a tener que levantar información y hacer análisis de campo a distancia, georreferenciado sin tocar el terreno, rompiendo los silos sectoriales tradicionales, porque, insisto, las interdependencias múltiples, tanto positivas como negativas, que generan las consecuencias de la contingencia, nos van a obligar a innovar en esa materia. Si me obligan a especular, yo me atrevo a imaginar que las evaluaciones de impacto tradicionales de ensayos aleatorios controlados en este momento están fuera de discusión, solo por la naturaleza dinámica del entorno. Al mismo tiempo, creo que lo que está pasando en el mundo es un experimento natural del que podemos aprender. Perdón, gracias Claudia. Giovanna, si nos sigues retroalimentando desde tu posición, desde tu experiencia sobre temas de cómo sobrellevar este tema y sobre todo qué planteamientos para la solución de los problemas públicos puede dar la evaluación. Creo que tengo nada más unos 4 puntos que quiero agregar
a lo que ya comentó Claudia, que me pareció muy, muy completo y coincido mucho con ella. También veo complicado quizá en este momento poder comparar respuestas, pero sin duda hay una necesidad de analizar las respuestas locales o nacionales, siempre considerando el contexto global en que se están dando, porque por la naturaleza misma digamos, de la pandemia, que es algo global, y porque también esta se está intersectando con otros fenómenos que también son globales, ¿no? Y creo que hay planteamientos como el Blue Marble Evaluation de Michael Patton, son puntos de entrada interesantes para comenzar a analizar de esa manera, y de una manera más amplia y trascendiendo, digamos, la mirada nacional. También coincido en que son las preguntas que determinan los métodos, sin duda, y quizá con el sesgo de ser una evaluadora principalmente cualitativa, veo la gran necesidad en general, pero ahorita más que nunca, de que desde la evaluación se dé visibilidad y se analicen lo humano, o sea, las personas que están implementando la respuesta. O sea, como decía antes, creo, y también lo decía Claudia, ahorita ha habido, digamos, un uso, al menos en México, muy controlado de la epidemiología para informar la respuesta, no tanto así de, por ejemplo, de ciencias sociales o humanas que nos pueden explicar y ayudar a orientar la respuesta, así, tomando en cuenta cómo responden las personas individualmente y colectivamente a diferentes situaciones y medidas. Creo que hay una gran oportunidad, sin duda desde las ciencias del comportamiento, pero no solamente, o sea, también desde las ciencias sociales en su conjunto. Y creo que en la evaluación eso debería entrar, y creo que puede ser un canal para posicionar también esas otras fuentes de evidencia. Hay antecedentes de eso, por ejemplo, en la epidemia de ébola, que claro, no alcanzó una dimensión global, pero en esa crisis se movilizó mucho la comunidad académica de ciencias sociales, antropólogos en particular, para justamente reunir la evidencia y los aprendizajes que se estaban generando en el campo en cuanto a la respuesta de las personas y las comunidades, y hacerla disponible a la comunidad internacional para que también se tomara en cuenta. Y quienes han estudiado ya ese proceso en retrospectiva dicen que ese ejercicio fue extremadamente importante, justamente, y sobre todo en países donde no se tenía a lo mejor la tecnología y el presupuesto para intervenir, digamos, desde arriba de manera completamente coordinada, y donde entonces la acción de las personas y de las comunidades se volvían central para que la respuesta funcionara, o bueno, de alguna manera, ¿no? Creo que también, y lo vi un poco reflejado en algunos de los comentarios, la evaluación también puede abrir espacios para hablar sobre los valores, ¿no?, que están detrás de las decisiones. Creo que demasiadas veces también nos hemos un poco retirado o escondido un poco detrás de esa visión de la evidencia como algo objetivo. En realidad sabemos que hay múltiples fuentes de evidencia, a veces contrastantes, y también que las decisiones, además de evidencia, siempre toman en cuenta ideologías, valores, cuestiones políticas que entran, ¿no?, a los procesos de decisión. Creo que eso lo podemos visibilizar y también conducir mejor, en lugar de que pase, digamos, de manera opaca. Y creo que también percibo que hay mucha preocupación de qué métodos o qué enfoques. Creo que ante lo que está pasando, al menos esta es mi muy personal opinión, debemos preocuparnos menos como de autodefinirnos de acuerdo al lenguaje y a los alcances tradicionales de la disciplina, y realmente responder a las necesidades que vemos. O sea, realmente hacer una evaluación orientada al uso, preocupándonos menos qué tipo de evaluación es, o sea, realmente preocupándonos de responder a lo que se necesita, cuando se necesita, en la mejor manera posible. Y
y un poco ya lo he venido diciendo, pero creo que también esta es una oportunidad para que apoyemos y facilitemos como procesos de transformación social, que en este momento pueden ir para bien o para mal. O sea, creo que cambios profundos sí vienen, no sabemos, todavía el resultado final no está decidido, y creo que ahí al menos yo veo mi papel como evaluadora en el sentido de tratar de hacer lo que yo pueda desde donde puedo para facilitar procesos de cambio que como que estén orientados al bienestar de las personas y del planeta. Es algo que también se ha discutido mucho en la comunidad de evaluación, quizás se ha hecho menos, y ahorita creo que también la crisis que vivimos nos, digamos, nos urge un poco de entrar más a esos papeles, y creo que es un poco también transitar de papeles analíticos o al menos complementar el papel analítico que a menudo tenemos, a un papel de facilitadores, este, de, de thinking partners, dicen en inglés, ¿no? De personas que acompañan procesos de pensamiento y de toma de decisiones y reflexión, como decía. Gracias, Dio. Yo creo que ya casi vamos a finalizar el día de hoy, pero hay unas preguntas que también son muy relevantes que puso al principio. El papel de los gobiernos, Claudia, sobre todo de las agencias o de las entidades gubernamentales, preguntaba un compañero, ¿qué deben hacer ante esta situación en cuanto a las evaluaciones que deben pedir? Y también otro compañero decía, ahora todas las metas se van a justificar. ¿Qué va a pasar desde el punto de vista de los gobiernos nacional y subnacionales? ¿Cómo lo pueden ellos atender? A título personal, desde luego. Sí, claro. Bueno, yo cada vez estoy más convencida que las burocracias son como barcos, no tienen freno. Entonces, la capacidad de respuesta para redefinir las estrategias de evaluación, ajustar términos de referencia, replantear relaciones contractuales y todo el sentido de la evaluación, es algo que la administración pública no va a poder hacer en el corto plazo, porque hacerlo implica un proceso adicional, intensivo en recursos humanos, en un momento en que la administración pública está contra la pared en términos presupuestarios y con un grupo importantísimo de funcionarios no esenciales, también en confinamiento y en condiciones de fragilidad y vulnerabilidad individual. Yo creo que para eso estamos tarde este año, sin duda. Mi preocupación tiene que ver con que la única respuesta gubernamental frente a la evaluación sea deshacerse de la evaluación porque estamos en situaciones de emergencia. Creo que esa es la respuesta a la coyuntura más probable y en ningún caso es una respuesta flexible. Nos cuesta mucho trabajo responder de manera flexible a estos desafíos, como por ejemplo, ustedes los invito a que le digan a su cliente o interlocutor favorito que hay que cambiar los términos de referencia a la mitad del año fiscal. Se pegan un tiro. Que eso pueda negociarse imagínense todas a ver, los instrumentos, las preguntas y el entorno cambiaron. ¿Cuál es el sentido de mantener agendas de evaluación con parámetros contextuales, metas e indicadores que en un sentido muy general ya no son válidos? Es muy poco, pero ya hay un tren en movimiento que va a ser difícil de frenar. Segundo, hay una dimensión contractual. Para hacer estos ajustes se tienen que incurrir en penalizaciones e incluso en responsabilidades civiles por rompimiento de contratos. Todas estas cosas en tiempos normales son increíblemente onerosas. En tiempos como este puede ser que haya salidas de emergencia o extraordinarias, pero yo veo que es difícil que la administración pública, que los gobiernos respondan a esto de manera ágil, la verdad. Les cuento un par de anécdotas, ¿no? En estas semanas he estado muy involucrada en diversos grupos de análisis y de discusión en las organizaciones a las que pertenezco y en algunas en las que soy miembros de consejo o donadora, voluntaria, etcétera, ¿no? No saben lo difícil que es convencer a una organización pública o privada, porque las ONGs tienen ese también,
de que tener el 50% del presupuesto no significa, no debería equivaler a hacer lo mismo que planeaste, pero al 50%. La respuesta inercial frente a estos choques es de lo que planeé originalmente, que ya implica muchos costos hundidos para la organización, negociaciones, etcétera. Los ajustes se hacen respecto a eso. Cuando, insisto, lo que tenemos que hacer todos es regresar al pizarrón y replantear las prioridades y la necesidad de hacer este tipo de evaluación u otro y considerar si todos los programas presupuestarios deberían ser evaluados con los lentes tradicionales, que son, en el caso de México, una apuesta incremental al fortalecimiento de la orientación a resultados y la rendición de cuentas, o necesitamos ahora tiros de precisión o escopetazos en función de la coyuntura y de lo que suceda. Pienso en población migrante, en inseguridad alimentaria, en cómo se va a hacer una evaluación con un término de referencia de hace un año al sistema de salud en este momento. Vamos a hacer las preguntas relevantes, vamos a emitir juicios razonables, y ahí yo sí creo que es bien importante, lo mencionaba alguien, ajustar las metas, y no solo ajustar las metas, entender que el contexto es distinto y que la propia intervención puede mutar en el proceso y se puede convertir en un instrumento para otra cosa. Pensemos en los programas de transferencias directas a la población, que son parte de los programas prioritarios de este gobierno y que tienen lógicas por grupos de población más o menos claras. Jóvenes en condiciones de exclusión laboral y educativa, personas en el campo con inseguridad alimentaria, estudiantes de educación básica, etc. Bueno, estos instrumentos que ya están y que tienen cierto alcance y cobertura, se van a tener que utilizar para otra cosa. Los recursos para los desayunos escolares que no se están recibiendo y que están afectando a 17 millones de niños en edad escolar y con vulnerabilidad en casa, eso ya no le vamos a hacer las mismas preguntas. Cambió el entorno, no solo cambian las metas, sino cambia los parámetros de la teoría de cambio y por lo tanto los indicadores que eran útiles o pertinentes para evaluarla. Y eso me lleva a una discusión más de fondo que planteó Giovanna y que me parece que en la comunidad de evaluación por nuestro sesgo, no sé si sea nuestro, pero por el cierto sesgo positivista y del evaluador como un observador experto externo, es la discusión sobre los valores. Yo creo que en la evaluación y en la acción pública nos vamos a tener que reconectar o conectar por primera vez con valores como la flexibilidad, la resiliencia, la empatía y sobre todo la humildad, porque nuestra caja de herramientas ha sido completamente rebasada por las circunstancias y va a ser necesario mirar los programas que conocemos y los sectores que conocemos desde perspectivas distintas, con herramientas distintas e incluso valorar externamente parámetros y correlaciones con una distancia, digamos, desde una perspectiva distinta. En particular en el caso de una crisis sanitaria como esta, de en serio tomarnos el esfuerzo político y conceptual de poner a las personas en el centro de los debates, a las personas de carne y hueso que en un país como México y en realidades como las de América Latina y los países en desarrollo nos ponen en el espejo de profundas precariedades, de desigualdades brutales y de enormes dificultades incluso para enfrentar la crisis que están asociadas con nuestras carencias estructurales y con la vulnerabilidad preexistente. Y ahí les comparto parafraseado, algo que vi también, porque ahora ya como estoy todo el día en la computadora, ya no sé si lo leo, lo veo, me lo cuentan o lo escucho. Algún post o hilo de Sofía Álvarez, una muy destacada evaluadora colombiana, que planteaba como la ceguera de taller de los gobiernos latinoamericanos y de los evaluadores latinoamericanos, y decía, cuando nos damos cuenta que todo el mundo se tiene que lavar las manos 40 veces al día para prevenir este mecanismo de contagio, nos enteramos del porcentaje de hogares en América Latina que no tienen acceso a agua. Cuando decimos que es importantísimo que todo el mundo se encierre en casa y que cuide estas medidas y nos damos cuenta de las precariedades de vivienda, de la precarización laboral y de la población en calles. Cuando decimos que los hogares son un mecanismo de contención y protección social, nos damos cuenta de los aumentos brutales en violencia doméstica y peligro para las mujeres y los niños asociados a la violencia sistémica y la desigualdad de género de nuestros países. Y cuando queremos que haya respuestas
disciplinadas, de confianza y de fe en el gobierno, nos damos cuenta que la credibilidad del discurso gubernamental está erosionada desde hace muchos años. Entonces, desde esa perspectiva, creo que esa crisis nos enfrenta con heridas muy dolorosas de desarrollo social, con carencias muy preocupantes y al mismo tiempo nos obligan a la respuesta dinámica, a la respuesta empática y a la preocupación por lo más importante que son las vidas humanas que están en juego y la esperanza de las próximas generaciones en el futuro mediano. Ahí lo dejo. Gracias, Clau. Ya vamos a cerrar. No vamos a pasar a contestar todas las preguntas. Yo les pediría ahora a todos los compañeros si pueden activar su video para dar una última foto del recuerdo. Y mientras tanto, Giovanna, también si nos puedes ya ayudar también a la conclusión. ¿Qué puede hacer la comunidad de evaluación? ¿Qué puede hacer las redes de evaluación como ACEVAL y como otras más que hay en América Latina para mandar este mensaje de que la evaluación importa y de que tenemos que hacer algo en este contexto? Creo que es una pregunta retadora. Puedo compartir ideas iniciales que hemos estado conversando dentro de ACEVAL. Creo que sí podemos hacer un trabajo de incidencia. Al menos así lo hemos venido pensando en el grupo que coordino. Pero personalmente creo que lo más importante ahora es, para posicionar la evidencia y la evaluación, es hacer un trabajo que haga la diferencia. O sea, creo que la mejor manera de posicionar la evaluación es que la evaluación sea útil y que dé algo. Y coincido en que, al menos en México, puede ser un reto a que la evaluación desde el sector público pueda responder en tiempos rápidos. Soy exfuncionaria, me gustaría mucho que fuera así, pero efectivamente las burocracias, por definición, bueno, tienden a ser rígidas ante este tipo de coyunturas, pero la evaluación no se restringe al sector público. Yo percibo un gran fermento y una gran actividad en el sector social en este momento también para complementar la respuesta a la crisis, y creo que en ese sector y hasta en el privado puede haber enormes oportunidades también para apoyar y también para comenzar quizás desde lo chiquito a experimentar con estas nuevas formas y prácticas de evaluación de las que hemos venido conversando. Y espero, no me siento optimista, pero espero que desde el sector público algunas personas también comiencen, si encuentran algún pequeño espacio para hacerlo, a reorientar el trabajo de evaluación de una manera que responda a esta realidad cambiante. Gracias, Clau. Conclusiones finales. Sí, pues yo coincido mucho con Giovanna, que me quedé pensando que quizás debimos habernos puesto de acuerdo para pelearnos y polemizar un poco, para darle más punch a esta conversación que ha sido para mí un placer inmenso. Yo coincido mucho en lo que se ha planteado. Creo que, a ver, hay tres dimensiones. Yo creo que es momento... A ver, esto ocurrió por accidente, pero creo que puede ser un buen accidente desgubernamentalizar a la evaluación y el discurso sobre la evidencia. Creo que puede ser un accidente afortunado para la disciplina y para la gobernanza democrática. Creo que estamos en un momento muy difícil para decirle la verdad al poder, que es yo siempre parafraseo a Aaron Wildavsky al hablar de la evaluación como una forma de decirle la verdad al poder. En número uno, es muy difícil identificar qué es la verdad en un entorno de altísima incertidumbre, con fuentes contradictorias y de confiabilidad cuestionable y diversa que nos bombardean todos los días a los ciudadanos, no nada más a los evaluadores. Pero sí creo que es un momento en el que los evaluadores nos tenemos que tomar muy en serio que nuestra misión es contribuir a decir la verdad al poder. Veo áreas de oportunidad en ayudar a democratizar la socialización de información, de evidencia, de mejores prácticas que se manejan en nuestros círculos profesionales, más allá de ese círculo profesional.
veo una oportunidad de experimentar e innovar, ya no desde la teoría, sino desde la práctica, en los enfoques participativos, de complejidad, de resiliencia y muy comunitarios de la evaluación. Creo también que tenemos una oportunidad de hacer red con muchos otros públicos atentos, como la comunidad científica, las comunidades políticas, la prensa de investigación, de tratar de diversificar las fuentes de información y hacer que la evidencia o la información sobre lo que funciona, no funciona y la forma, el tamaño del desafío que enfrentamos y las alternativas que se están discutiendo global y localmente para enfrentarlo, se movilicen en muchos otros sectores, ya no en el reporte estandarizado de evaluación al gobierno o en los mecanismos tradicionales de seminarios interinstitucionales, sino de una forma muy fluida con un mecanismo de comunicación que estamos inaugurando por la necesidad que es este. Creo que todos de manera individual hemos experimentado este cambio en nuestra vinculación internacional y con actores diversos a propósito de la contingencia, ¿no? Yo he tenido webinars de la guardería de mi hijo, he hablado con personas en Asia, con usos horarios distintos, un poco en el marco de la coyuntura. Las tecnologías de información y este experimento creo que nos van a ayudar a darnos cuenta que hay mucho potencial no utilizado de vinculación entre sectores, entre territorios, entre grupos, y que podemos ganar mucho del intercambio de conocimiento desde la vocación democrática. Eso lo quiero enfatizar muchísimo. Y creo que, no sé si eso es una conclusión, yo cerraría ahí. Les quiero agradecer muchísimo a todos acompañarnos. Veo preguntas súper interesantes en el chat, pero todavía no he desarrollado mis habilidades para contestar al mismo tiempo que converso con ustedes. Creo que yo ahí lo dejaría. Me gustaría que cerráramos con una nota de optimismo. Somos una comunidad que se crea por accidente en todos los países, que no es prioritaria en ningún momento y que hemos sido capaces de construir un empuje de casi 2 décadas el uso de evidencia en la toma de decisiones públicas, y que aunque cambie el entorno, hay mucho camino avanzado en la formación de redes, vocaciones, instituciones e intercambio de la información, que creo que si sabemos proteger y proyectar, va a permitir que podamos contribuir y va a permitir que información necesaria y nueva se acerque, si no a la toma de decisiones, al debate público necesario respecto a un desafío que es compartido. Muchas gracias. ¿Qué pasó? Nos quedamos ahí desconectados. ¿Será que pasó? No sé quién. Esteban dice que sí, pasó un ángel. Quizás sí, puede ser. Cierto, necesitamos la foto del recuerdo, cierto. Estoy viendo aquí el chat. Sí, ya, perdón, es que se silenció mi micrófono y no podía habilitarlo. Ya ahora sí, yo nada más, igual agradecimiento a las dos, y le cedo la palabra a Itzel para conclusiones finales. Pues más bien, la verdad es que ha sido muy, muy rico el ejercicio. Me gusta esta parte de cerrar esta conversación virtual optimista. Creo que tenemos mucho que hacer como comunidad. Me da mucho gusto que de muchas partes estén ahora reflexionando acá en colectivo. Y pues tenemos el reto. Desde Aceval nos llevamos todos esos apuntes para ver cómo seguimos fortaleciendo a la evaluación, pero sobre todo creo que en este momento de cómo innovamos y la hacemos útil ante este nuevo contexto y estas nuevas necesidades que
que ahora ustedes apuntaban. Y pues con eso agradecerles mucho a Giovanna, el ejercicio que han hecho del grupo de innovación, Claudia, ¿no? Siempre por estar acompañándonos a CEBAL, y a todas y todos las que están conectadas. Y pues sí, vamos a tomar nuestra bonita foto virtual del recuerdo. Parece que, ¿no?, se ve muy bonita la pantalla. Son tres, son varias, entonces, pues bueno, vamos a dejar que se tome. Tú nos avisas, Toño. Todos saludando. Ah, no, no es cierto. Da gusto ver a tantas caras conocidas. Sí, la verdad, ¿no? Saludos, colegas. Estén bien, sigan bien, cuídense mucho. Sí, muchas gracias. Cuídense, ¿no? Seguimos. Abrazos. Bye. Bye bye. Ya quedaron, ¿verdad? Hola, ¿cuántas caras, amigas? Qué gusto verlos. Me siento en una fiesta. Les mando un abrazo. Hubiéramos puesto after después de... Muy bien, creo que ya quedó. Muchísimas gracias. Les mandamos este video a las y los socios y las vamos a colgar por las redes de ACEBAL. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bye bye. No sé cómo salir de aquí. Todavía no aprendo. Hasta abajo dice salir de la reunión. Bye bye. Ya salí.